Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía y Ciencia, un espacio divulgativo sobre temas relacionados con el conocimiento. ¡Arrancamos! El método científico y la falacia del positivismo en los estudios bíblicos. Existen muchas formas de acercarse al conocimiento de la historia antigua en general y de la Biblia en particular. Desde una óptica independiente, comprometida solo con las leyes naturales y sin ningún acervo confesional, se opta por el llamado método naturalista científico porque se considera el más fiable, es decir, el que más hipótesis plausibles puede plantear. Hay quienes rechazan dicho método con posiciones extremas confesionales, ateas militantes o de otras dependientes de la filosofía postmoderna, la que plantea el hándicap de que el investigador no se encuentra frente al objeto de estudio, como ocurre con la crítica bíblica, sino que es abordado personalmente por dicho objeto o por la ausencia de éste. Pero esto en realidad no es así. Al igual que la ciencia, la crítica bíblica apela a la evidencia, habla de probabilidades, juzga entre lo que es más y lo que es menos probable, por lo que no hay división entre las ciencias y las humanidades a este respecto. Ambas son intelectualmente rigurosas y para ello las humanidades emplean un conjunto de procedimientos reconocidos por los expertos en el campo como adecuados al tema que se investiga, en nuestro caso, la Biblia. La crítica histórica es la visión científica del mundo que concibe a éste como ordenado, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y la ley de causa y efecto. En la Biblia leemos en muchas ocasiones que Dios suspende o anula dichas leyes. La crítica histórica no puede tomar tales relatos de la intervención sobrenatural al pie de la letra, porque hacerlo sería una violación de las leyes del estudio histórico, es decir, de la aceptación de las leyes de la naturaleza tal como las entiende la ciencia moderna y la operación de la propia naturaleza. Establecer lo que realmente sucedió significa buscar un relato de los eventos descritos en la Biblia que sea compatible con la comprensión científica e histórica de la realidad. Lejos de la falsa creencia de que las ciencias bíblicas naturalistas sólo emplean el método positivista para su quehacer, existen filosofías y métodos dentro del
naturalismo filosófico de más amplio espectro que el positivismo, y que no consideran como único conocimiento válido el científico positivista, es decir, el experimental. En el caso del naturalismo ontológico, como posición filosófica que, aunque nos dice que no hay más realidad que la natural, considera en la misma procesos y sistemas físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales que incluyen las representaciones mentales, dependientes de procesos cerebrales, pensamiento, memoria, sentimientos, emociones, etc., excluyendo a agentes incorpóreos como dioses, ángeles, demonios, fantasmas, espíritus, gnomos, dragones, unicornios, hadas o cualquier tipo de vida después de la muerte, es decir, aquellos considerados como sobrenaturales. El naturalismo ontológico va más allá del positivismo estricto, cuando afirma que el conocimiento científico no es el único conocimiento posible. Admite también el conocimiento ordinario, el conocimiento intuitivo y el conocimiento académico, no necesariamente siguiendo el método experimental. Por ejemplo, no necesitamos una prueba científica para saber que alguien nos ama o que sentimos que alguien es nuestro amigo. Pero el amor o la amistad no se consideran por ello como algo sobrenatural. Esto no invalida la posibilidad, como ocurre, que desde campos científicos también puedan estudiarse estos fenómenos, amor y amistad, y se les pueda dar una explicación neurocientífica, por ejemplo. De igual manera, no necesitamos a la ciencia para valorar obras literarias o artísticas, solo si hacemos un análisis de las técnicas empleadas en su elaboración o un análisis del texto, pero no por ello requiere de explicación sobrenatural dicha valoración inicial. Tampoco precisamos pruebas científicas para saber que somos capaces de evocar recuerdos, imágenes o sentimientos pasados. Y nuestro sentido común no recurre a explicaciones sobrenaturales o a acciones de las divinidades para darles explicación. Por otro lado, el ser humano, su evolución, los desafíos del universo, la ciencia, etc., son fenómenos que no necesitan de entidades sobrenaturales para su valoración, para su desarrollo, ni para su explicación. Pero, ¿por qué emplear desde la ciencia un método naturalista ontológico en los estudios bíblicos? La ciencia aplica el naturalismo ontológico porque considera que debemos investigar como si sólo hubiera entidades y causas naturales, porque las explicaciones sobrenaturales son defectuosas,
ya que las hipótesis sobrenaturales no pueden ser puestas a prueba, ni observarse directa o indirectamente, porque no generan la posibilidad de establecer hipótesis, ni la verificación de su fiabilidad y su validez, por el método que sea, el de la ciencia positiva, el de la observación, el del pensamiento intuitivo, el de la inteligencia emocional, etc. Y sobre todo, porque no pueden plantear explicaciones ni predicciones mejores que los que plantean los avances del conocimiento y de la ciencia. Y cuando lo hacen es a través de suposiciones innecesarias y de alguna manera artificiosas o fantasiosas, que el naturalismo ontológico explica de manera más sencilla. Otro aspecto a favor de la ciencia con base en el naturalismo ontológico es la posibilidad de cambio en sus hipótesis en caso de nuevos descubrimientos o del empleo de nuevas tecnologías facilitadoras. En el estudio bíblico, el método histórico crítico con base en el naturalismo ontológico ha hecho grandes aportaciones, como es el uso de criterios de historicidad desarrollados por John P. Meyer, de quien aconsejamos el estudio de su magna obra Jesús, un judío marginal, o los llamados patrones recurrentes o patrones de recurrencia, desarrollados entre otros autores por Dale C. Allison en sus obras Jesus of Nazareth, Millennium Prophet, o The Historical Christ and the Theological Jesus, así como la obra de Fernando Bermejo Rubio, La invención de Jesús de Nazaret, Historia, Ficción, Historiografía, o el artículo de este mismo autor, The Process of Jesus. De todo ello hablaremos en una futura cápsula. Muchas gracias por su atención. Esto es Filosofía y Ciencia.